¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con el escritor Roger Ildefonso Huanca. Ustedes ya lo conocen porque lo hemos entrevistado antes en el canal sobre el combate de Huarochirí y ha sacado recientemente un libro muy interesante sobre los misterios del Perú. Y bueno, vamos a conversar precisamente de eso. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al programa. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Profesor, cuéntanos sobre el último libro que ha publicado. ¿Cuál es el nombre del libro? Es el libro Misterios del Antiguo Perú, que toca diversos temas, ¿no? Un poco de la selva, la sierra, ¿no? De épocas pre-incas y incas, ¿no? Claro, y dentro de esta gama de misterios, porque nos habla de muchas cosas, habla de la posibilidad también, siempre con esta óptica un poco de las visitas en el pasado del Perú de extraterrestres también. Sí, claro. Sí, es una teoría que todavía está vigente, ¿no? Que no está muy aclarada. También se toca esos temas, ¿no? O sea, con esa óptica se ha investigado ese libro. También, ¿cierto? Claro, porque hay muchas publicaciones que tratan sobre temas no aclarados de la historia, ¿no? Pero no tocan esos temas, ese asunto no enfocan. Sí existen, pero no lo tocan. No lo tocan, claro, exacto. Me prefiero lo pasan como anécdotas, leyendas y como que no. Esta es una compilación. ¿Cuántos años le tomó hacer este libro? Más o menos 7, 8 años, bueno, sí. 7, 8 años. Sí. Y uno de los temas que nos convoca es precisamente hablar sobre, bueno, aquí tenemos detrás el Paititi, ¿no? El famoso y mítico Paititi. Esta fue, también ha hecho un trabajo de compilación de varios autores. Claro, he tratado de reunir todo lo que se ha publicado hasta el momento, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Extranjeros, nacionales, y dicho sea de paso, para mí fue algo novedoso encontrar que un arequipeño es el que se lleva a todos de ventaja, como quien dice, ¿no? Por primera vez un peruano que supera bastante, y todos los demás, hasta ahora los demás investigadores, solamente, mejor dicho, están ampliando lo que el camino que él hizo, ¿no? Que él dejó prácticamente, ¿no? Y solamente bajo su esquema, ¿no? Lo que él trazó, entonces están completando, ¿no? Sus estudios. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces, en todo caso ya está esta pequeña introducción del trabajo y del tema. Entonces, ¿cómo podríamos abordar este tema del Paititi? Primero creo que sería una definición. ¿Qué es el Paititi? ¿O dónde está ubicado? ¿O qué es en realidad? En realidad Paititi, hablar Paititi es, digamos, hay dos grandes aspectos, ¿no? El aspecto histórico, arqueológico, ¿no? Relacionado con los incas o pre-incas, uno, y el otro aspecto ya, digamos, metafísico, ¿no? El aspecto espiritual, ¿no? O místico, ¿no? Son cosas a veces contrapuestos, pero a veces también se relacionan, ¿no? Entonces se tocaría un tema y luego el otro, ¿no? Porque a veces si no entendemos el aspecto histórico y concreto, no se va a entender lo otro, que es un poco más difícil, ¿no? Entender. Es un reino realmente el Paititi, ¿no? Muchos lo catalogan de diversas maneras, como una ciudad perdida, otros como un mundo intraterreno, ¿no? Son dos enfoques diferentes, ¿no? Mundo también que se le ha conocido como un mundo inmaterial, de otra dimensión, ¿no? Claro. Sí, o sea, que dice, no es tanto un lugar físico, sino es un lugar etéreo al cual uno puede llegar, pero en meditación. Claro, sí. Pero otros dicen que es físico. Todavía no está aclarado porque realmente si hubiésemos explorado toda esta amplia zona, ¿no? Que existe, ¿no? Totalmente diríamos, bueno, acá no hay nada, ya se ha visto todos los rincones y no se ha hallado nada, entonces queda ahí, pero no es así, ¿no? Hay cosas que todavía no se ha llegado. No podemos negar que existe la ciudad física, no podemos. Bueno, y en todo caso, ¿el Paititi sería el último refugio inca? ¿O qué sería el Paititi en sí? Indudablemente, porque los incas cuando huyeron, ¿no? Una parte de los incas, digamos, de la resistencia, en algún lugar se refugiaron, ¿no? Y no tenemos muchos datos, ¿no? Pero se piensa de que ha sido probablemente en parte del Paititi, ¿no? La colonia prácticamente, varios cronistas mencionan, desde Garcilaso de la Vega, que también menciona, ¿no? Y hasta lo último, ¿no? Todo está vigente, no he dicho la última palabra realmente, no se sabe hasta dónde se va a llegar realmente. Claro, o sea, claro, pero digamos, por eso rescataba a Newswander, porque de todos ellos es como que el que allanó más el camino. ¿Y qué habría en este Paititi? ¿Qué habría? ¿Habría oro, estatuas de oro? Claro. Tesoros. Realmente
hay varias versiones, ¿no? Hay testigos, por ejemplo, don Carlos Neubander, él entrevistó, ¿no?, a varias personas que aseguraban haber estado, si no en un lugar del Paititi, ¿no? Entonces, son construcciones, según ellos refieren, tipo incaicas, ¿no?, o de piedra, ¿no?, y que tiene muchas cosas de mundo subterráneo, ¿no? O sea, aparentemente hay entradas hacia el subsuelo que no se sabe a dónde van, ¿no? Hay testimonios también por otros investigadores, por ejemplo Rubén Iwaki, ¿no?, un Nisei, ¿no?, que también publicó sobre ese tema, ¿no? Entrevistó a varios personajes. Uno de ellos, por ejemplo, menciona haber encontrado en un lugar más o menos por este río Nistro, ¿no?, por este lugar. En una oportunidad dice que se perdió, ¿no?, y encontró una ciudad relativamente grande, ¿no?, pavimentada, ¿no?, y que tenía varias estatuas, ¿no?, de metal, ¿no?, en hileras, ¿no?, estatuas, ¿no?, y probablemente representaba a los incas, ¿no?, probablemente, ¿no?, y también había un mundo subterráneo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de que existe, pues, describen, ¿no?, como edificaciones, ¿no?, como arcos, ¿no? Había representaciones del sol, algunos dicen que hay el disco solar también ahí, ¿no?, algo por el estilo. Ah, también podría estar ahí el disco solar. Claro, sí, también mencionan eso. Wow. Y bueno, entonces nos ha traído un mapa de cómo seguir el rastro. Bueno, diversos cronistas o gente habla de todo este sitio, ¿no? Sí. ¿Cómo sería esto? Bueno, todo tiene que ver con el Parque Nacional de Mano, Madre de Dios, y también con parte del Cusco, ¿no? Aquí tenemos la ciudad del Cusco, ¿no?, Vilcabamba, ¿no?, que es ya más conocido, en la meseta de Vilcabamba, y luego ya se entra prácticamente a la zona de la selva, ¿no? La selva es inmensa, ¿no? Y hasta donde existen los pueblos actualmente, ¿no? Tenemos a Paucartambo, los Queros, ¿no?, Pilcopata y Shintuya. Ahí prácticamente se acaba todo, ¿no? Todas las comunicaciones, la zona turística, los exploradores, hasta acá llegan. De aquí ya es puro selva, ¿no? Toda la parte de acá es pura selva, todo. Aquí también hay un pueblito que se llama Laco, ¿no?, que también, digamos, por esta parte es la última zona, ¿no? Entonces, es difícil llegar por esta zona, solamente por avión, por acá. En cambio, por acá existe la ventaja de tener ríos, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es toman de Shintuya el río Palotoa y cursan por cualquiera de estos ríos, ¿no?, tratando de llegar. Lo que se habla, se menciona bastante que la mayor probabilidad de la situación del Paititi es en esta meseta, ¿no?, o en esta zona, toda la parte de acá. Justamente el gran aporte de don Carlos es haber ubicado esta zona, ¿no? Él visitó todas las zonas, y lo que más que quedó con la deuda, ¿no?, de no haber hallado realmente a fondo es en esta zona. Entonces se supone que aquí está, ¿no?, la meseta de Bandiacoya, o toda la parte de acá periférica, ¿no? Más o menos ese es a grandes rasgos, ¿no?, el legado que ha dejado, ¿no?, este explorador, ¿no?, que hizo toda su vida, ¿no?, se venió buscando esa meta, ¿no? Nos estamos hablando que estaría en la meseta del Panteón. O sea, esto es como una meseta, pues, ¿no?, un cerro grande, ¿no? Uh-huh. Con una parte plana. Plana, sí. Y ahí podría estar, pero es difícil acceder a la parte de arriba. Muy difícil, sí. El explorador, pues, don Carlos Neubander, en varias oportunidades ha volado, ¿no?, con helicópteros toda esta zona, ¿no? Y digamos, ¿cuál es el problema de esta meseta, no? Esta meseta casi siempre está lleva nubes, ¿no? Está cubierto, ¿no? Es un clima inhóspito, ¿no? Y para llegar también es difícil, y solamente se piensa que está poblada por los no contactados, ¿no? O sea, algunos tribus, ¿no?, se supone. Casi nadie ha entrado ahí, ¿no? Todo ha sido vía aérea, y lamentablemente, pues,
como está lleno de nubes, ha sido difícil, siempre ha sido difícil. Él en una oportunidad estaba en un helicóptero, digamos, ya estaba en la meseta, ¿no? De un momento a otro, dice, como quien dice, del subsuelo, ¿no? Comenzó a salir nubes, vapor, ¿no? Entonces, lo que estaba claro, el cielo, se llenó de nubes, ¿no? En ese momento, y comenzaron a caer gotas ya de lluvia. Entonces el piloto ya inmediatamente dijo, no, hay que salir, ¿no? Entonces, como quien dice, es como si la naturaleza impidiese, ¿no?, que la gente llegue ahí, ¿no? Ese es lo extraño. Claro, digamos, varias oportunidades él quiso entrar por esta zona, por acá, siempre había problemas, ¿no? Es como un juego que había entre la naturaleza y el otro. A veces el clima parecía magnífico, pero una vez que llegaba ahí, comenzaba la lluvia, o había un problema, etcétera, ¿no? Prácticamente fue algo que no ha logrado, ¿no? Y hasta ahora prácticamente no se sabe muy bien, ¿no? Según los contactados o la gente que más o menos entiende más de estas cosas, dicen que el verdadero lugar es siguiendo el río Sinquivenia, ¿no? Cuando nace, o sea, la parte más alta, en esta zona, ahí debe estar, ¿no? Ah, de donde nace el Sinquivenia. Sí, más o menos. Entonces, si queremos hacer un pequeño gráfico, ¿no? Según todas las crónicas, todo, menciona que vamos a poner que es la meseta, ¿no? Pandiacoya, ¿no? La meseta. Entonces es una zona más o menos plana, pero llena de vegetaciones, ¿no? Cubierta bastante de vegetaciones. Y en el borde, pues, hay pequeñas montañas, ¿no? Montañas. Y resulta, dice, que la clave es una montaña que tiene 5 puntas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo. Como un zoom estamos haciendo ahorita. Claro. Entonces, dice que tiene 5 puntas una montaña. Más o menos sería así, ¿no? La clave es ubicar esa montaña de 5 puntas, ¿no? Y cercano a esa montaña, vamos a ver que sea esto, ¿no? Aparece una cascada, ¿no? Una cascada, el agua cae, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Una cascada. Eso es otra clave. Y al momento de caer la cascada, en la parte de abajo hay una laguna de forma cuadrada, ¿no? De forma cuadrada. Que se supone, dicen que puede ser artificial, ¿no? Hecho tal vez en épocas incaicas o anteriormente, ¿no? Entonces, cercano a esa laguna, aquí prácticamente en esta zona pues está, se supone, las construcciones, ¿no?, de la ciudad, el verdadero Paititi, el centro mismo del Paititi, ¿no? Y también hay cavernas, hay zonas subterráneas, etc., hay entradas, o sea, prácticamente aquí estaría, ¿no? O sea, debajo de la cascada, al costado de la laguna cuadrada, ¿no? Más o menos eso es a grandes rasgos. Entonces, el Carlos Neuwander ha logrado fotografiar todas estas cosas. Logró fotografiar este cerro de 5 puntas, logró también fotografiar la cascada y también la laguna, ¿no? Pero acá no, porque estaba lleno de vegetación, no se pudo, no ha descendido, nada. Se supone que ahí está, ¿no? Esto según Neuwander también. Claro, sí. Pero ¿de dónde él tuvo este dato del Cerro de 5 Picos? Por un testimonio de un cacique, ¿no? De un cacique. Un cacique que le dio el secreto. Le dijo que tiene que llegar, cruzar tales montes, etcétera, 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 hasta llegar a Panteocoya y ubicar un cerro de 5 puntas. Entonces, luego, por ahí cerca, buscar la cascada y debajo ya la laguna, dice, ¿no? Ahora, para entender esto, o sea, este tipo de mesetas es parte de la cordillera también, ¿no? Claro, sí. O sea, es la cordillera en la misma selva. En la misma selva. En la misma selva hay ciertos montes o sí, partes de la cordillera de lo que se ha levantado. Entonces, en estas partes altas, eso lo habrían utilizado como observatorios, como atalayas, como naturales. Y cerca de estas zonas donde nacen los ríos, ahí estaría esta ciudadela que tiene también chincanas, ¿habrían ahí? Claro, se supone, sí. Sí. Entonces, es un mundo todavía no descubierto, en algún momento se descubrirá.
Yo pienso que si llega el día en que se descubra, pues habrá que reconocer el mérito a don Carlos, ¿no? Porque él fue, digamos, el pionero, ¿no? Lamentablemente, digamos, se dice que la meseta de Pantecoya es una de las zonas más difíciles de acceso a nivel mundial, ¿no? Por lo difícil del lugar, hay que solamente se puede llegar por vía aérea y por estar llena de nubes, ¿no? Y algunas personas también afirman de que, digamos, cuando llegan los aparatos ahí, las brújulas funcionan mal, ¿no? Se alteran, etcétera, etcétera. Entonces mencionan eso, ¿no? Ahora, Carlos Newswander, el mérito es que nadie sabía nada de esto. Y él es como que la persona que empieza incluso a bautizar algunos lugares, sí. Y descubre, por medio de una hipótesis que él tiene, ciertos también lugares que no existían. O sea, él es el verdadero descubridor de algunos sitios. Sí. Por ejemplo, de los petroglifos, ¿no? De Puyaro, él los descubre. Bueno, realmente aquí tenemos en el mapa Puyaro, ¿no? Es el sitio más conocido porque todas las expediciones inicio van a Shintuya. Aquí hay una misión de dominicos, de sacerdotes, ¿no? De una misión, ¿no? Católica y ahí hay un pequeño albergue. Luego de ella se embarcan, ¿no? Por el río Palotoa, ¿no? Siguen por el río Sinquibeña. Entonces justo en la zona del río Sinquibeña ahí está el Puyaro. Es un muro, ¿no? Es un muro que tiene varias representaciones, ¿no? No se sabe quién lo ha hecho, no se sabe casi nada de esto, ¿no? Es algo antiguo, tal vez tiene 2000 años de antigüedad, tal vez más, ¿no? No se sabe realmente. Entonces, pero este sí ha sido descubierto de hace mucho más tiempo, ¿no? Pero con Carlos Newswander le dio más realce porque él lo publicó, ¿no? Lo hizo más, lo difundió, mejor dicho, ¿no? Lo difundió más. Sí, lo tomó nota, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí ya se hizo más conocido, ¿no? Actualmente ya es prácticamente una zona turística, ¿no? Porque hasta aquí llegan todos. Luego, más allá está llamado Mecanto, ¿no? Pongo de Mecanto, ¿no? Entonces, muchos se quedan acá. Ahora, esto parece chiquito, pero es sí. Inmenso. Claro. No es para nada así como que se ve en el mapa algo pequeño, ya de acá para acá. Son distancias abominables, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchos se quedan acá y algunos logran a grandes penas pasar el Mecanto, ¿no? Acá. Y llegan a esta zona. Algunos han tratado de explorar por ahí, pero siempre hay problemas de los víveres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces difícil, ¿no? Ahora, en el caso de los contactados, ¿no? Por ejemplo, del grupo Rama, ¿no? Y otros grupos. A ver, ese es otro tema interesante. O sea, grupos de contacto extraterrestre han tratado de llegar al Paititi. Claro. Ellos toman esta zona y prácticamente han llegado hasta acá, ¿no? Tampoco han podido pasar lo que Newswander. No. Entonces, hasta aquí, bueno, de aquí ven la cordillera de Pantecoya, etcétera, etcétera. O sea, este es lo que existe hasta el momento, ¿no? Realmente todavía es un mundo inexplorado, ¿no? En su totalidad, ¿no? Estando en nuestro propio territorio peruano, no, prácticamente nadie lo ha pisado. Y ahora esto de las pirámides de Parotoari, ¿son pirámides egipcias, artificiales o son pirámides naturales? Eso fue lo que llamó la atención hace ya buen tiempo, digamos, en la época que todavía estaba vivo, ¿no? El don Carlos. Él fue tal vez uno de los primeros en tomar fotografía de esto, ¿no? Pero digamos no se vio en su real magnitud hasta que aparecieron las fotos satelitales, ¿no? Luego de un tiempo las fotos satelitales distinguieron que había, no solamente era uno, sino había 5 y así en fila, ¿no? Pirámides así en fila, ¿no? Entonces al ver eso pues muchos dijeron, esto no es natural. Claro, no es natural, es artificial. Entonces hubo una serie de exploraciones, todo, hasta que en el año 1996 un investigador llegó a esa zona. Llegó y, bueno, comprobó que había vegetaciones y más o menos luego de 50 centímetros por debajo la tierra era como arena, ¿no? Era una arena dura, ¿no?
arena dura. Entonces, según él, dijo que era natural, ¿no? Actualmente se piensa que es natural todo, pero la última palabra no está dicho, porque todas las versiones de los nativos, todo dicen que debajo de eso hay túneles, ¿no? Hay construcciones, todo debajo de esto, ¿no? No se sabe realmente. No está dicho la última palabra, ¿no? No ha sido explorado, mejor dicho, totalmente, ¿no? Totalmente, en su totalidad no... Claro. Ahora también hay una leyenda que se dice, teje, o no sé si hasta qué punto es verdad, del padre Polentini, que le da a usted validez a lo que él dice, que Fujimori se llevó todo. Bueno, en realidad el padre Polentini, un argentino que vino al Perú y estuvo, me parece que en Lares, ¿no? Aquí su parroquia, pero conoció toda esta zona, ¿no? Toda esta zona. Choquecancha, Manto. Sí, inclusive hasta Laco, me parece, ¿no? Hasta Laco. Sí, toda su zona de influencia. Él dice que cuando llegó no sabía que era Paititi, entonces le dijeron, unas personas le dijeron, padre, usted no ha ido al Paititi, entonces, ¿cuándo va a ir por ahí? Entonces, ¿qué pensó? Dijo, de repente es un pueblito, entonces me está llamando para hacer una misa en Paititi, pero no era así. Entonces comenzó a indagar, ahí se dio cuenta de que era un lugar enigmático, ¿no? Entonces él, según su teoría de él, los incas en su vida se establecieron en esta zona por la cordillera de Pacortambo, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña laguna que se llama Laguna Negra, ¿no? Pequeña, Laguna ¿no? Negra, sí. Laguna sí, Negra. Y a partir de esa laguna comienza un camino de piedra, un camino inca de piedra, que sube y hasta se pierde, se piensa, no se sabe realmente hasta dónde llega, ¿no? Entonces, según el padre, él dice que el Paititi habrá estado en esta zona, más o menos aquí, ¿no? Por ahí, ¿no? Por Cayanga. Sí, pasé en esta zona. Bueno, por el Apu Catinti. Claro, realmente, entonces, él, su teoría o su punto de vista es de que los incas trataban de buscar oro, porque siempre sus mayores, digamos, cerámicas, etcétera, eran de oro, ¿no? Entonces, especialmente Pachacute, que dio la orden de buscar oro. Y la zona donde más halló oro justamente fue en esta parte, toda esta parte. Entonces ellos prácticamente dicen que los incas colonizaron, ¿no? Colonizaron y acá se establecieron, hicieron como especie de campamentos mineros, ¿no? O zonas de procesamiento del oro, ¿no? Y de ahí lo llevan a todo al Cusco, ¿no? Todo el oro que viene dice que procede de esta zona, ¿no? Ya, entonces, luego cuando hubo la conquista ya dejó de ser como una especie de yacimiento minero para convertirse en una zona ya de refugio, ¿no? De los españoles, ¿no? Hasta que, bueno, pasó el tiempo y quedaron los sobrevivientes acá, hasta que hubo una época más o menos en los años 1700 en que hubo una epidemia de cólera, ¿no? Una epidemia de cólera y mató a todos los que habían quedado acá, los sobrevivientes de los incas, ¿no? Entonces todo quedó desierto, todas las ruinas abandonadas, ¿no? Entonces prácticamente el Paititi ya desapareció como una ciudad viva, ¿no? Entonces todo quedó en restos, ¿no? Pero los nativos, especialmente los machiguengas, quedaron, como quien dice, protegiendo esta zona para que nadie vaya, ¿no? Entonces, a veces mediante la violencia, o sea, a todo que venía le atacaban con flechas, etc. O a veces con engaños, ¿no? Cuando veían personajes que venían a buscar, ¿no? Estamos buscando en Paititi, entonces le decían, vaya por otro sitio. Y llegaban a un sitio equivocado para que no encuentren, ¿no? Algo así. Entonces, eso más o menos fue el detalle. Ahora, el padre estuvo más o menos hasta el año 1995-96, ¿no? En esta zona, luego ya vino a Lima, ¿no? Pero antes había publicado libros, ¿no? Sobre este aspecto, ¿no? Y según él dice, insistió en los gobiernos para que hagan una expedición, etc. Y también menciona que aquí en Manto, que es la zona más cercana, ¿no? Existe una zona donde unos representaciones de dibujos, ¿no? de los incas exiliados, ¿no? Que hicieron ahí. Y también cuando en
en su ida, ¿no? En su ida cuando hubo el contraataque, ¿no? De los españoles ante ellos, entonces en su ida llevaron todas las riquezas de oro y esta zona, acá en Manto, lo escondieron, como quien dice, el oro y varias, ¿no? O sea, había una zona prácticamente aquí como una reserva, ¿no? De aquella época, ¿no? De oro. Bueno, entonces el padre dice que en una época llegó el presidente Fujimori, ¿no? En una campaña buscando su reelección, llegó a Calca y el padre tuvo la oportunidad de darle su libro, ¿no? Diciendo, presidente, aquí está el libro para que, ¿no?, traten de hacer exploraciones. Entonces, él dijo, sí, a mi gobierno va a hacer una exploración. Luego, como ya les dije, el padre vino a Lima y por motivo de salud estuvo en un asilo, ¿no? Luego, según él refiere, se enteró de que más o menos en el año 2000 hubieron versiones de que, especialmente de acá de la zona del Laco, ¿no? Hay un pueblo que se llama San Antonio. Ellos veían de que helicópteros venían así con esta dirección y de vuelta varias veces, 2 o 3 viajes al día, ¿no? Durante varios meses, ¿no? Y hasta que hubo un accidente en que un helicóptero se accidentó, ¿no? Entonces murieron 2 pilotos, ¿no? Y ahí quedó todo, y ya dejaron de hacer eso. Entonces, luego se enteró el padre que en Manto pues había habido como una especie de saqueo, desapareció el oro, lo que había ahí. Entonces, según él pues dice de que en este caso el gobierno de Fujimori en esa época, pensamos que había sido gente de Montesinos, etcétera, ¿no? Saquearon toda esta zona, el oro, especialmente de acá, ¿no? Especialmente de Manto, ¿vale? Y esa es su versión. No se sabe hasta qué punto es cierto, porque lamentablemente no es difícil de comprobar, ¿no? Si hubo oro o no. Entonces, la única, ahora que está de moda, los colaboradores eficaces, ¿no? La única posibilidad es de que un piloto pues declare, pero dice que uno de los pilotos lo llevaron a Estados Unidos para que no hable, ¿no? Dice que se quedó ahí, ¿no? No se sabe realmente en qué quedó todo. Pero ¿será todo, o sea, se robaron todo o habrá más todavía en la selva? Debe haber más. Sí, debe haber, claro, porque es una zona no muy conocida, ¿no? Sí. Y ahora otra cosa que realmente, según la versión, según todos los investigadores, Paitite no ha estado acá, ¿no? O sea, critican bastante la versión del padre Polentini, ¿no? Sí, porque dice que no está pues en el Apu Cantiti. Claro, no está en esta zona muy cercana, ¿no? Muy cercana. Sí. Claro, es más lejos. Sí. Ahora, hay posibilidad que, bueno, ahora, para ser claros, o sea, sí hay ruinas incas por ahí. Sí. O sea, han fotografiado incluso este camino que nos comentaba, que había un camino de piedra. O sea, sí hay fortalezas como Sacsayhuaman, ¿no? Como Machu Picchu, estas piedras enigmáticas, hay por ahí también. Ese tipo de arquitectura. Se supone que... megalítica. Claro, el problema es de que como es selva, la vegetación lo cubre todo. No se sabe qué cosa realmente puede haber, porque se han encontrado ruinas. El año pasado, unos arqueólogos encontraron en esta zona una pequeña pirámide, ¿no? Maracaeri, la pirámide de Maracaeri. Y también, justo el año pasado, también unos ganaderos encontraron acá también restos de ruinas, ¿no? Entonces piensan de que en esta zona también puede haber, ¿no? Así, realmente la selva pues es una sorpresa, ¿no? No sabemos qué cosas puede haber realmente. Y ahora, ¿qué tipo de selváticos hay de nativos, de naturales hay por ahí? Porque incluso se habla bueno, están los machiguengas, que son los más amistosos ahora, pero habían los mascos y hay otros todavía no contactados, e incluso no sé si caníbales, no sé si tanto, pero sí hay más agresivos, ¿no? Claro. Hay seres más agresivos. Una de las grandes dificultades, ¿por qué la civilización ha llegado acá, ¿no? Los exploradores también ha sido por esa cuestión de los nativos, porque eran, como quien dice, los vigilantes, toda esta parte, ¿no? Se habla bastante de una tribu, de una etnia de los Paco Pacuris, ¿no? A los Paco Pacuris. Se habla bastante, ¿no?
Desde la época de la colonia, varios misioneros han hablado de ellos, ¿no? Gente muy aguerrida, ¿no? Luchadora, inclusive que físicamente dicen que no era igual que los demás, ¿no? Eran más altos, ¿no? Hablaban, dicen otro idioma, no se sabe. Entonces, pero a medida que se ha ido pasando el tiempo, al inicio le detectaron por acá, ¿no? Luego poco a poco ya no, se han ido alejando, me parece. Y la parte que ellos han ido perdiendo, lo han poblado los machigengas, ¿no? Ellos prácticamente son dueños de toda esta parte, todo. Entonces, ellos son dueños hasta Pucharo, de Pucharo, digamos, todo esto hacia abajo está como ya evangelizado, por decirlo de alguna manera. Sí, la parte de aquí para arriba no se sabe. Ahora, de los Paco Pacuris, prácticamente se piensa que ya se han extinguido, ¿no? Ya no existen, no hay más datos sobre ellos. Actualmente en esta zona sí están los Kuga Pacuris, que esos sí son realmente no contactados, ¿no? Gente desaparece, de pronto puede ser un turista y chao, se lo llevan. Sí, realmente no, permitían de que la gente ingrese, ¿no? Porque ellos se autodenominaban cuidadores, ¿no? De las ruinas de los incas, ¿no? Toda esta parte de acá, ¿no? Sí, pues, pero tampoco ellos entraban a las ruinas. No, o sea, ni ellos entraban ni dejaban entrar. Claro. O sea, respetaban tanto que no, ni siquiera ellos se atrevían a entrar porque le tenían terror, respeto. Claro. Se habla de que, como sabemos, el inca más valiente o más conquistador de todo fue Tupac Yupanqui, ¿no? Dicen que fue como quien dice el Alejandro Magno o algo así de esta parte, ¿no? Se dice que el Tupac Yupanqui pues llegó, dice, al Paititi, ¿no? Hablan, ¿no? Especialmente los esotéricos, ¿no? Toda esta rama dicen de que llegó a la parte del Paititi, pero los Paco Pacuris no se enfrentaron, sino hicieron como una especie de trato para que, mejor dicho, no llegaron al mismo Paititi, sino dejaron ahí solamente a la entrada y como quien dice, un acuerdo de no enfrentamiento. Ya, un pacto de no agresión, digamos. Exacto, claro. Ahora, en la época de la guerra civil de entre Huáscar y Atahualpa, en esa época todo ese pacto, digamos, quedó un poquito en el aire, ¿no? Entonces hablan de que un hermano de Huáscar, Auqui me parece, ¿no? Huyó, ¿no? Mejor dicho, en un momento dado sacó todas las riquezas de Cusco para evitar que llegue a Atahualpa y barre con todo, ¿no? Entonces por la chingana, ¿no? Que existe entre Cusco y Sacsayhuamán, por ahí sacó todo y se fue hasta el Paititi, ¿no? Ese inca hermano se llama Choque Auqui, ¿no? Choque Auqui, o llamado el Príncipe Dorado, ¿no? Choque Auqui. Entonces, él dice que ya entró, ¿no? Entró al Paititi, los Paco Pacuris le dejaron entrar y ahí entró, ¿no? Y ahí hizo su reinado, entonces dejó todos los mejores documentos, todos de los incas, de todo, ¿no? La parte más valiosa y ahí se quedó, ¿no? Los no exploradores, mejor dicho, los que no son exploradores sino son místicos, ¿no? Ya, los místicos, sí. Ellos dicen pues de que qué cosa existe en el Paititi, ¿no? No habla mucho de tesoros, ¿no? De ruinas tampoco, ¿no? Sino dice que existen documentos de los incas, valiosos, ¿no? Que no se ven así nomás, ¿no? Existe el llamado disco solar, ¿no? Existe documentos también o cosas de una civilización amazónica más antigua, ¿no? Hablan de que había una civilización amazónica más antigua y que los Paco Pacuris eran, ¿no? Sobrevivientes de esa civilización. Dicen que existe también cosas ya pertenecientes de la Atlántida, ¿no? De registro akáshico, esas cosas ya más esotéricos, ¿no? Entonces realmente dice que por eso custodian esa zona, ¿no? Y bueno, en realidad según ellos pues hay como una hermandad blanca o algo así, ¿no? O sea, seres ya... La base azul, todo eso que claro. dice pues Sixto Paz.
Sí. Ahora, Sixto Paz no menciona mucho a News Wonder, ¿no? En sí, no mucho a nadie, ¿no? Sí, no, son diferentes formas de enfocar ese tema. Sí, pero sin embargo todos hacen la ruta de News Wonder. Claro, todos hacen. O sea, si no fuera por él no habría ruta. Claro. Sería bueno hablar de Jacek Pakiewicz, ¿no? Es un polaco italiano que el año 2002 ha hecho la más grande expedición a Pantecoy. Ah, en 2002. 2002, sí, la más grande expedición. Contó con el apoyo de una millonaria zona, habla de, otros dicen $1 millón, algo así, ¿no? Con el apoyo del gobierno de Italia, de Polonia, inclusive de Perú también, ¿no? De Toledo, ¿no? Y dice que fue con casi 30 investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y fueron siguiendo esta zona de acá, ¿no? Bueno, Toledo ya sabemos qué quería, ¿no? Elian Carpi y ellos. Fueron por toda esta zona, todo, y durante 10 días, ¿no? Y bueno, previamente buscaron por quien les guíe, ¿no? Entonces el padre Ponentini también les asesoró, ¿no? Y también buscaron a Sixto Paz, ¿no? Para que, sí. Ya sabían su trayectoria, entonces, pero Sixto Paz dijo, voy a pensarlo, y bueno, no sé, digo, tal vez consultó a sus guías, ¿no? O no sé, ¿no? Entonces dijo que no aceptó. Al final no aceptó. No aceptó, entonces, bueno, esa expedición pues, hizo un largo peregrinaje. Al final, como quien dice, todo quedó en el aire, porque oficialmente dijeron de que como que no hubiesen encontrado nada, ¿no? Oficialmente, no, nada especial. Entonces, según las noticias que llegaron acá, pero han visto de que han dado informaciones en idioma polaco, otro tipo de información, ¿no? Lo que no han hecho acá, han hecho allá otro tipo de información, diciendo que sí llegaron a esta zona y encontraron que la laguna que mencionamos, la laguna cuadrada, no estaba seca, ¿no? Estaba invadida de vegetación ya, ¿no? ¿No? No encontraron tesoros, pero sí con sus georadares vieron de que hay galerías subterráneas, etcétera, que no llegaron a encontrar. Ahora no se sabe por qué no siguieron más, ¿no? Teniendo bastante presupuesto, ¿no? Ellos así, como quien dice, para la prensa dijeron de que teníamos una persona herida por una serpiente, ¿no? Otro que estaba enfermo, etcétera, ¿no? Pero dicen en el fondo, piensan de que durante su trayecto ellos contaban con la colaboración de un satélite, ¿no? De los rusos, ¿no? Me parece que europea, ¿no? Me parece, ¿no? El satélite que les guiaba, ¿no? Pero llegó un momento en que ya no hubo eso, por algún motivo no perdieron ese contacto, ¿no? Entonces ellos se quedaron en el aire, ¿qué hacemos? Entonces ya regresaron, algo así. Wow. Y dijeron de que volverían en otra oportunidad, entonces... Pero no se sabe, de repente algo encontraron más. No sabemos. No sabemos. Sí. Ahora, la cosa es que tampoco es que... Bueno, es un poquito de pastito que ha crecido, ¿no? O sea, hay metros de vegetación, ¿no? O sea, hay una película de Indiana Jones, creo que es la última, donde se ve que los nazis y todos al final tratan de llegar al Dorado y meten como unas máquinas que van abriendo la vegetación, unas máquinas poderosísimas. Algo así debe estar decrecido. O sea, ni siquiera ya ni con machete, habría que meter maquinaria pesada para abrir la vegetación. O sea, está cerrado totalmente. Claro, es una selva virgen, realmente. Sí, es lo difícil, o sea, gente que inclusive ni los mismos nativos, ¿no? De toda esta zona no se atreven a... No van. Sí, no se atreven, está prohibido, como quien dice, ¿no? Cuando ellos saben que hay ruinas y para ellos es un mundo prohibido, está prohibido que lleguen ellos mismos que vayan a las ruinas, ¿no? Por tradición, ¿no? Ahora, ¿hay más investigaciones modernas? Bueno, ¿esa también, es la última, ha sido la del 2002 o han habido otras? Bueno, actualmente tenemos a Thierry Yamin, ¿no? Que es el que últimamente más está atrás de eso. Entonces, también algo, él más piensa de que puede ser en Megantoni, ¿no? Habla de que tal vez ahí puede estar la clave, ¿no? En el caso de él.
También sería bueno mencionar a un general del año 1980, ¿no? Que de Cusco, de la cuarta región militar, Ludwig Essenwanger, ¿no? Un general del ejército que nacionalista, ¿no? Porque esa época venía de las épocas de Velasco, ¿no? Más o menos según esa forma de pensar, ¿no? El año 1980, antes de Belaúnde, cuando justo por esa época, dijo, se dio por buscar algo acá, pues debe haber algo. Entonces dijo, voy a reunir a la gente que más sabe, más interesada. Había varios que no, pero no extranjeros, ¿no? Todos nacionales, porque lo nuestro tiene que ser para nosotros, no que los extranjeros van, a veces no nos comunican que han hallado y se van y no nos dan muchos datos, etc. Sí, sí, sí. Bueno, así fue. Entonces el padre Polentini dijo, bueno, consultaron a él, ¿no? Al padre Polentini, ¿por dónde podemos ir? Entonces él dijo, vayan por acá, esta zona, ¿no? Como ¿no? Ya mencionado, esta zona. Pero usted no puede ir porque es extranjero, pero yo podría ir como capellán, dijo. Bueno, así lo aceptaron como capellán. Sí, pero bueno, estuvieron y lograron pues encontrar acá ruinas, descubrieron acá unas ruinas en Mamería, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Y lamentablemente... Siempre se hablaba que en Mamería había algo. Pues, sí, lamentablemente pues en esa época pues él tenía a su disposición helicópteros y toda a su disposición, pero no lograron más, pues, ¿no? Es lamentable que no se pudo más. Solamente lo único que lograron fue acá, la parte de Mamería. Todo quedó ahí, pues no hay más cosas, ¿no? También aprovecharía esta ocasión para mencionar que con el maestro, ¿no? Carlos Nioswander, también hubo gente de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, José Mercado, ¿no? José Mercado, sí. Un lingüista que escribió un libro que se llama Yasha, ¿no? Sobre los quipos, ¿no? También colaboró con él. Y el arqueólogo Manuel Huanqui Hurtado, ¿no? Manuel Huanqui Hurtado también. También colaboró con claro. Él es de Bancay, creo, pero radica pues en Arequipa mucho. Lo hemos entrevistado acá mucho, sí. También ¿Él qué decía, Manuel Huanqui Hurtado? No, participó en unas expediciones como colaborador, ¿no? Sí, dice, él comentaba que cada que querían ir a un sitio, alguien se enfermaba o cambiaba el clima o ocurrían las maldiciones de los incas. Él comentaba un poco eso. Sí, justamente una vez pues Carlos Nioswander estaba, me parece en el hotel en esta zona, de repente alguien vino y también se le acercó, dijo, quiero hablar con usted, ¿no? Yo soy un antropólogo, acá este nombre, ¿no? Jorge Ladrona Guevara, ¿no? Dijo, usted es una buena persona, dijo, ¿no? Tiene buenas intenciones, usted no es como las demás personas que buscan el oro, nada, no, usted tiene buenas intenciones, todo. Pero ¿en qué está fallando usted? De que usted es un escéptico, dijo. No se da cuenta que cada vez que quiere algo, le falla, a veces se le malogra el aparato, o en una época, por ejemplo, dice que se le murió un familiar del piloto, ¿no? El piloto ya no pudo, pero estaba bien acongojado, que ya no pudo seguir en la expedición, ¿no? Y así cosas, entonces no se da cuenta que siempre sucede como que algo le impide que llegue a esa zona, ¿no? Que llegue a esa zona. Entonces, ¿qué es eso? Entonces dijo, no, esos son fenómenos naturales, ¿no? Que eso sucede porque los vientos que vienen por acá, etcétera, etcétera. No es eso, dijo. Entonces, son fuerzas que van más allá, dijo, ¿no? Entonces, más o menos místico de esa persona. Bueno, y un poquito a José Mercado, él también creo que le hablaba de ovnis al doctor Nioswander, ¿o? No, me parece que no, sí. Pero hablaban de cosas raras. Claro. Porque yo sé que comentaban. Ahora, él era arequipeño, bueno, él no lo conozco mucho. Ha escrito cosas entonces, ¿no? También. Sí, sobre los quipus, bueno, sí. Su libro se llama Yachay, sí. ¿Y que él hablaba de que los quipus tenían escritura, algo así? La verdad que no conocí no lo profundidad. Pero bueno, fue una de las personas también que colaboraron, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos ahí hay algo más. Me estaba buscando datos de él. Porque el problema de don Carlos era lo siguiente, de que él era médico, ¿no? Y todo lo que hacía ahí era en sus vacaciones, en sus tiempos libres,
aprovechando eso, ¿no? Pero su profesión de médico pues, le impedía, ¿no? También era docente de la UNSA también, ¿no? Docente de la UNSA, entonces todas esas cosas le impedían. Ese es uno. Y otro de que el aspecto económico, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar financiamiento? Porque todo costaba, ¿no? Hacer los vuelos. Claro, tío del flaco Eguren, ¿no? Del congresista, del que fuera congresista. Entonces, en una oportunidad dice que viajaba por el tren y ahí se le acercaron dos mochileros, dos turistas, ¿no? Le dijeron, estaba buscando el Paititi, ¿no? Entonces le dijo, ¿y qué es el Paititi para ustedes? ¿No? Es un mundo intraterreno de la Atlántida, ¿no? Toda una cuestión mística, ¿no? Entonces don Carlos se quedó pensativo, quería burlarse, ¿no? Pero después dijo, bueno, yo también estoy en ese afán, pero yo tengo otra visión, ¿no? Entonces, como ellos eran americanos, esas dos personas, le dijeron, ya pues, ¿qué te parece si juntos buscamos? Ya pues, está bien, porque yo necesito, ¿no? dinero, ¿no? para financiar, entonces... Bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces, al año siguiente llegaron con dinero. No sé, buscaron fondos de donde sea y llegaron ahí y hicieron pues una buena expedición, ¿no? con ellos. Sí. Ay, qué interesante todo lo que nos está contando. Y bueno, entonces, de hecho, algo más todavía hay ahí. No todos han llegado, no todo ha sido saqueado. Y todavía hay posibilidades pues de resolver parte de este misterio. Y lo que más nos ha llamado la atención es la siguiente, ¿no? Si es que la naturaleza ha crecido tanto y los incas querían ir y llegar a ese lugar, ¿quién lo hizo, no? Porque parece que estuvo... ¡Ay, caramba! Bueno, lo dejamos así, ¿no? Entonces parece que esto ya estuvo desde antes. Claro. O por lo menos parte, ¿no? Este es un buen argumento para que dice que tal vez hubo una civilización amazónica, ¿no? Más antes, ¿no? Como los incas, de tal o más, sí. Técnica, ¿no? Sí. Hay un alemán, Kurger, me parece, de Brasil, ¿no? Estuvo un tiempo en Brasil y logró entrevistar a un nativo, dice, ¿no? Que le habló de una civilización antigua, ¿no? Básicamente subterránea, según ellos, ¿no? O sea, civilización subterránea, ¿no? A nivel de Brasil todo. Y en base a eso, pues, escribió un libro que se llama Las Crónicas de Acacor. Claro. Acacor, ¿no? Y se hizo bastante famoso. Entonces, ¿qué nos hablan de Acacor? Dice que hace miles de años llegaron unos extraterrestres, dice, ¿no? A esta zona y hicieron una civilización ahí, ¿no? Formaron su gente, ¿no? Y una tribu los contactaba, ¿no? Que luego estuvieron como 3000 años, dice, ellos, y se fueron. Y quedó esa tribu, ¿no? Entonces, esos fueron formaron la civilización amazónica, ¿no? Y de ahí dice que una parte de ellos hizo Machu Picchu, ¿no? Uno de ellos hizo Machu Picchu, que debe ser por las antiguas, ¿no? Otra parte, etcétera, varias construcciones que han dejado, ¿no? No se sabe realmente. Claro, pero porque uno piensa que, bueno, la selva siempre fue selva y no es así, ¿no? Estamos viendo cómo el clima puede cambiar y lo que hoy es desierto, mañana puede ser mar y viceversa. Entonces tal vez no siempre la selva fue tan agreste, ¿no? Lo cual permitió construir cosas. Y si es que esto fuera así, estamos hablando de miles de años, ¿no? Y superan por mucho a los incas y, bueno, podría ser lo que dicen las crónicas de Acacor. Claro, sí, esa es una teoría. Ahora, según los contactados, ellos se van más atrás, ¿no? Dice que todo se remonta a la Atlántida, ¿no? Que antes que sucumba, ¿no? Que se destruya, entonces los maestros de aquella época buscaron llevar sus informaciones, sus elementos más valiosos, ¿no? Y a lugares especiales, ¿no? Y uno de esos lugares especiales fue Paititi, ¿no? Entonces dice que ahí encontraron, y también encontraron ya un mundo subterráneo hecho anteriormente por extraterrestres buscando minerales, ¿no? Como galerías ya antiguas, más antiguas, ¿no? Entonces ellos solamente encontraron esa galería y dijeron, esa es buena zona, entonces ahí pusieron todo ese material, ¿no? Valioso y crearon el Paititi, ¿no? Esa zona. O sea, son un origen ya
de Atlántida, ¿no? Claro, y como nos gustan mucho estas historias de las galerías subterráneas, o sea, parece que en todo el Perú y en Bolivia también hay galerías subterráneas donde uno menos lo piensa, ¿no? Bueno, según Antonio Portugal, que él cuenta sobre una de las chincanas, prácticamente estaba, entre comillas, a vista y paciencia de la gente en un lugar no muy especial, ¿no? En un lugar ahí nomás, pues, o sea, por el lago Menor, ahí dice que como que tú no te das cuenta, pero por ahí levantaron y había una chincana, o sea, chincanas ahí por doquier. Probablemente en la selva también. Sí, es muy probable. Ahora, con respecto a los llamados extraterrestres, según el movimiento Rama, ellos hablan de una base azul, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que es tiene esa zona, ¿no? Así es que habría que hacer un pequeño diagrama. Sí, sí, sí. Entonces, según ellos, la base azul, pues, no hablan de una zona específica, dice que es por esta zona, tal vez por acá, ¿no? Pero es por ahí. Ahora, en el año 1997, me parece, el director hay un director, una autoridad de todo el Parque Manu, ¿no? El director de todo el Parque Manu declaró, ¿no? Hizo una pequeña declaración diciendo que todo el Parque Manu se parece a una calavera, ¿no? Entonces, una calavera mirando de perfil, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos la representación. Ahí está. Entonces aquí estaría más o menos el ojo, ¿no? La boca, ¿no? Entonces todo este es el Parque Manu, ¿no? Todo. Aquí estaría Pucharo, ¿no? Pucharo. Aquí está Cusco, ¿no? Más o menos, ¿no? Para guiarnos, ¿no? Aquí estaría la meseta de Panteacoya, más o menos por esta zona, ¿no? De acá, ¿no? Bueno, según el director, pues, de Manu, dice que es como tiene la forma de una calavera y que en la parte de atrás del cerebro, ya la parte más importante, digamos, aquí existe la base de los extraterrestres, ¿no? Aquí la sitúa acá. Y curioso de que eso no lo ha hecho un contactado, lo ha hecho una autoridad del Manu, ¿no? De aquella época, ¿no? ¿De qué época ha sido eso? Del 97, 98 más o menos. ¿Esas declaraciones da este director? Sí, dijo eso. Dijo de que existiría acá la base OVNI, estaría en esta parte. Entonces, más o menos corresponde tal vez por esta zona, pues, ¿no? Haciendo un paralelo, sería por esta zona, por acá, ¿no? En la base azul, ¿no? Entonces, según, ¿qué nos dicen los contactados? Dicen que esa base es antigua, ¿no? Es bien antigua. Entonces, si creemos de que realmente ha existido, tal vez ha existido hace mucho tiempo, entonces podría saber. Hay muchas teorías que dicen que los extraterrestres influyeron, ¿no? En los incas, ¿no? En todas las construcciones, todo, ¿no? El imperio, ¿no? Entonces, si estuvieran ahí, debería haber tenido una base por ahí cerca, ¿no? De dónde actuar, de dónde hacer todo su trabajo. Entonces, probablemente pues han tenido esa base secreta y de ahí actuaron para toda la civilización incaica, o sea, como quien dice, orientaron, influyeron, ¿no? Todo lo que hubo posteriormente. En un lugar de difícil acceso ya hasta para los mismos incas. Sí, porque para ser cierto, pues aquí no es una zona caliente, no hay mucho, no se ve ovni, no es como una, digamos, Chilca, otra zona, ¿no? Acá no. Totalmente. Entonces, pero ¿cuál es lo curioso? De que esta zona pues está llena de nubes. No se sabe realmente. Todo esto, inclusive desde acá, ¿no? Toda esta zona. Siempre con nubes. Sí. Entonces, eso da mucho que pensar. O sea, miren, hemos explorado desde las primeras hipótesis hasta el final. Ahora, para terminar, hay un mapa, dicen, ¿no? Bueno, habla mucho esto Sixto Paz y yo no he encontrado mucho de este mapa, no más de lo que él cuenta, que donde se ve el mapa del Paititi, ¿no? ¿Lo vio usted? Sí, es un mapa que escrito en idioma quechua, ¿no? Idioma quechua, ¿no? Idioma quechua, pero luego lo tradujeron, ¿no? En la época de la colonia, ¿no? ¿Y ese mapa dónde está? No, estuvo en Cusco, pero parece que fue robado, ¿no? Por unos turistas canadienses, me parece, ¿no? Sí, fue robado. Sí. Porque no hay en ninguna parte. Claro, altamente
Y nadie sabe dónde está y nadie sabe siquiera si existió o no. No, sí, hay fotos. Hay fotos, claro, pero, o sea, le digo, don Roger, que yo justo estuve hace poco por ahí buscando en cuanto museo encontré oficial, extraoficial, y nadie me dio razón, pero para nada. Y el único que, claro, está en lo de Sixto Paz y está en internet la foto, o sea, sí hubo. Como lo del Coricancha, pues, ¿no? Claro. Así, tal cual en lo del Coricancha había otro mapa, donde están los dos hombres, y el hombre, la mujer, el perrito, ¿no? Es un mapa, ¿no? Un mapa, claro. Y ese mapa... Donde el corazón es el guía, ¿no? Sí. Es el libro, sí, no. Ese mapa es un mapa y también tiene como pequeña leyenda, ¿no? Escritos arriba y aparte de abajo, ¿no? Más o menos dan a entender de que el Paititi es como un reino que pertenece a otra realidad, ¿no? Otra realidad, ¿no? Es un reino invisible, como quien dice. Reino invisible. Wow. Sí. Qué increíble, realmente, qué tal tema. Y bueno, y este y otros temas están en el libro, entonces, en el libro que ha publicado. ¿Este es el que más le ha llamado la atención? Claro, es uno de los más importantes, yo diría, ¿no? Porque como no conocer nuestro territorio, pero bueno, no sabemos, hay zonas que nadie lo ha explorado nunca, jamás. Y no conviene mucho que se sepan estas cosas, ¿no? Para que, bueno, las nuevas empresas que están detrás... Ahora uno piensa que estas expediciones, bueno, no, se invierte mucho dinero, están metidos gobiernos, y también es difícil, ¿no? Juntar a la gente adecuada, ¿no? Es como que a Newswender le costó mucho, hizo varios grupos de diversas personas, con el tiempo van muriendo, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Una persona que murió también buscando ahí por Laco, Agustino Campo, ¿no? Ah, sí. Y el Manco, ¿no? Sí. Ese, claro, él lo llevó, incluso él había visto, creo, la Laguna Negra, o por ahí, ¿no? Él por Laco los guiaban. Entonces ha muerto mucha gente también buscando esto. Y se arman pues expediciones y encontrar a la gente idónea con los mismos principios de investigar. A veces siempre hay uno que quiere dinero, otro que quiere fama, ¿no? Ahí se dan, pues, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota de don Carlos. Él pues juntaba gente amiga, más o menos conocedora del tema, ¿no? Claro. Armaba sus grupos para claro, ir. Su grupo. Pero para adentrarse para las expediciones ya de campo tenía que contratar gente, ¿no? Y para eso tenía que pagarle su jornal, ¿no? Claro. Y o sea, gente nativa, mestizos, ¿no? O andinos, ¿no? Entonces, muchas veces también ellos trataban de sublevarse, como quien dice que ¿no? Estamos pasando hambre, penurias, que sí. No encontramos nada, etcétera, etcétera. Dice que en una oportunidad, por ejemplo, en una noche todos estaban durmiendo cada uno en su carpa. Entonces don Carlos, como sabe el idioma quechua, ¿no? Entiende el idioma quechua, entonces se puso a escuchar cómo hablaban entre ellos la gente. Entonces dijeron, ¿será cierto que hay tesoros? ¿Y qué pasaría si realmente hay tesoros, si descubrimos los tesoros? Entonces entre ellos dijeron, bueno, lo repartimos nosotros. ¿Y qué hacemos con los gringos? O sea, con todo. Bueno, lo tiramos arriba. Y nadie se va a enterar nada, va a empezar que ha sido un accidente. Nada. O sea, los iban a matar. Claro. O sea, realmente es un riesgo. Y ahí abortó el viaje él, seguro. No tanto que no había, pero ya desconfiado, ¿no? Desconfiado. No, sí han pasado historias increíbles y la selva, o sea, nunca se va a poder dominar la selva porque crece y crece y pasan cosas, ¿no? Constantemente. Bueno, ya será motivo pues para ir, ¿no? Don Roger, iremos, ¿no? En algún momento. Sobre todo el mensaje pues de don Carlos es de que la gente se interese, ¿no? Y que haya gente nueva, con nueva forma de pensar, ¿no? Que se atreve, ¿no? Se atreve a descubrir esto, ¿no? Claro. Es un Pero reto, que ¿no? se haga público, ¿no? Porque si no se lo van a robar. Claro. Se haga público, ¿no? Porque la gente va... Hay fiebre del oro, literalmente. Esa enfermedad existe. O sea, claro. La gente a veces quiere ir con este asunto de la movida de Nazca vemos cuánto dinero interesa ahí por medio. Por ejemplo, ¿no? Sí, pues. Se ha movido bastante dinero, imagínense con lo que sería encontrar el tesoro perdido de los incas, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, se ha hablado, bueno, hay mucho más para conversar, incluso hay muchos otros lugares más y bueno, siempre aquí estamos dispuestos a escucharlo, don Roger, y a ver si la próxima vez también hablamos de otros misterios, pues también.
Claro, encantado. No sé si quiere aprovechar para algunas palabras finales, de pronto dónde podemos encontrar el libro, o esta información, o algo, lo que quiera decirnos. Allá simplemente es como un tributo, ¿no? A nuestro, ¿no? Maestro, en este caso, ¿no? Claro. ¿Cuántos libros son los que he escrito? Varios, ¿no? El caso de él, ¿no? De Wander, me dice. Sí, él escribió 3 libros, ¿no? 3 libros. 3 libros y bueno, eran pequeños libros, pero bien bastante contenido. Panteacoyo, Paititi e Hipótesis Final, creo. Sí, hipótesis final. Y todo explorador, él como quien dice la Biblia, se basa en eso, ¿no? Actualmente, hasta la actualidad, ¿no? Sí, es así. Justo estuvimos por Cusco, este es uno, el del Paititi, y lo mostré. Bueno, este es de acá de Don Roger, pero lo mostré y mucha gente lo reconoce, ¿no? De las agencias de turismo, lo respetan mucho. Y bueno, y aquí tenemos el libro de Don Roger, aquí lo pueden ver, Misterios del Antiguo Perú. Ahí está. Es interesantísimo. Bueno, yo he leído algunos capítulos. También para hacer algunos reportajes hemos sacado algunas cositas de acá, porque realmente se nota que ha tratado de investigar diversas fuentes, ¿no? Hay muchas crónicas, historias, y las ha amalgamado en un compendio de los mismos relatos que ha construido. Es un compendio de varias crónicas, y todo está basado en la realidad. Aquí no hay nada de ficción. Claro, sí. Cero ficción, esto es historia. Claro, datos, ¿no? Datos de crónicas, sí, reales. Crónicas, sí. Entonces, y bueno, y si la gente quisiera adquirir este libro, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, acá en Lima, en la librería Contracultura, ¿no? De Avenida del Arco, en Miraflores, ¿no? Es más seguro, sí. ¿En Contracultura? ¿Este es editorial Contracultura? No, la tienda es Contracultura. Claro, la librería. Librería Contracultura. Sí. Creo que no sé si hay un editorial Contracultura, pero este local Contracultura Miraflores, entonces. En la Avenida del Arco, sí. Avenida del Arco. Sí. Mira. Claro. Bueno, nos vamos a dar una vuelta para ahí para comprar otro, porque usted me regaló uno, pero siempre hay que tener 2. Muy bien. Bueno, Don Roger, entonces si no hay más que decir, nosotros nos vamos a despedir y espero que este episodio pues les haya gustado. Hemos hablado del Paititi y creo que se ha abordado absolutamente todo, ¿no? Bueno, sería hablar de repente en algún otro momento de la iconografía que se ha encontrado también ahí del Paititi. Ahí nos ha faltado hablar de repente un poco, pero es admirarlo, pero sé que en otro momento lo seguiremos abordando y otros temas, ¿no es cierto? Porque es una iconografía bien interesante, ¿no? ¿De qué podría ser esa iconografía del Paititi? No se sabe realmente, ¿no? Es rara, ¿no? Tiene ahí por ahí algo con chachapoyas, sí. Hasta maya parece, o no sé. Sí, es diferente a todo lo extraña, que... Sí. Ideogramas, decían. Sí. Muchos piensan que eso era un lenguaje, ¿no? Prácticamente. Sería el lenguaje de la selva, de esta civilización de la selva. Civilización antigua, puede ser. Quién sabe. Bueno, muy bien. Nosotros entonces nos vamos a reencontrar en un próximo programa. No se olvide que puede suscribirse al canal y además comparte este video para que más gente pueda acceder a esta información. Han sido muy amables. Nos vemos entonces en un próximo programa.